Bueno, buenos días a todas, a todos. Esperamos que estén muy bien. Le damos la bienvenida a la primera clase de Cultura y Sociología del Trabajo. Como les mencionamos en la introducción, del equipo de cátedra formamos parte de 4 docentes. En este caso, Joana Maldovan es mi nombre y voy a ser quien esté a cargo de esta primera exposición. Primero que nada, quiero recordarles que antes de seguir adelante tengan en cuenta la hoja de ruta, eso siempre es lo que tienen que mirar antes de cada clase. En este caso, lo que tenían para hacer, primero que nada, era leer la bibliografía. Tenemos 3 textos obligatorios para esta cursada. En segundo lugar, tienen que realizar una pequeña actividad que consiste en escribir una breve definición que incluya las características de lo que ustedes entienden por trabajo, ¿sí? Si la gran pregunta fuera, definí qué es el trabajo, la idea es que vuelquen en una pequeña hoja cuál es la definición que ustedes pueden dar sobre eso, y luego ya sí mirar este video. Así que bueno, si ya están en esa instancia, continuamos. El objetivo de la clase de hoy va a ser que podamos hacer una muy breve presentación sobre cuáles son, digamos, las formas centrales de abordaje del pensamiento sociológico. En este caso, vamos a tomar algunas nociones que nos van a servir para cuestionar los distintos conceptos que van atravesando la materia y las distintas temáticas que vamos a ir viendo a lo largo del cuatrimestre, ¿no? Para esta clase nos vamos a centrar en las nociones de naturalidad, normalidad y sentido común. Vamos a abordar también el concepto de hecho social que propone Durkheim, y luego vamos a hacer un primer acercamiento al concepto de trabajo para tratar de entender cómo podemos pensar al trabajo como hecho social, ¿sí? Esto luego lo van a retomar la clase siguiente con el profesor Diego Cuartuli. Entonces, a ver, para comenzar, una pequeña reflexión que nos interesaba poner en juego, ¿no? Cuando nosotros vamos por la vida, generalmente vamos actuando naturalmente, ¿no? Sin preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos, por qué esperamos, por ejemplo, que el semáforo se ponga en rojo y en verde para nosotros para poder cruzar, por qué nos vestimos de determinada manera, ¿no? Si uno ve generalmente toda la gente que tiene alrededor, si bien obviamente no está con la misma ropa, tenemos un mismo estándar de vestimenta. Es decir, sabemos también, por ejemplo, que si vamos a un bar de noche con amigos podemos hablar fuerte y a los gritos, y que si llegamos a la clase tenemos que sentarnos, hacer silencio, sentarnos en un determinado lugar del aula, sacar un cuaderno, una lapicera y prestar atención dentro de lo que se puede, ¿no? Es decir, podríamos tener una infinidad de ejemplos de nuestra vida cotidiana que nos servirían para poder poner en cuestión la idea de naturalidad, ¿sí? Entonces, la pregunta que nos dispara este primer raconto sobre alguna de las acciones que llevamos cotidianamente a cabo ¿es realmente normal que hagamos las cosas como las hacemos? ¿Es realmente natural? ¿Podrían hacerse las cosas de otra manera? Recuerden que Marqués nos menciona en una parte del texto que las cosas no son necesariamente y naturalmente como son aquí y ahora, ¿no? ¿Qué nos va a decir entonces el autor? Bueno, primero que nada, que hay muy pocas cosas que estén programadas por la biología, ¿sí? Necesitamos, sí, comer, dormir, beber líquidos, y necesitamos de afectos para poder reproducirnos en términos biológicos. Ahora bien, la manera en la cual nosotros podamos satisfacer esas necesidades siempre es una manera social, ¿sí? Es decir, cómo se lleve a cabo la manera en la cual comamos, sea desde los utensilios que utilicemos hasta los alimentos que vamos a consumir, las formas en las que vamos a dormir, cómo se estructuran los hogares, las casas, de qué materiales se hacen, cómo se distribuye geográficamente una población, por ejemplo, entre otras cuestiones, o cómo se constituye una familia, qué se entiende por familia, cuáles son los roles que cada uno tiene dentro de ella. Bueno, todo eso siempre depende de las circunstancias sociales e históricas en las cuales somos educados, mal educados, hechos y deshechos, ¿no? Ahora bien, lo social opera en nosotros de determinada manera y de tal manera en la cual tendemos a naturalizar nuestra forma de vida. La tenemos tan incorporada, tan impregnada en el cuerpo, por ejemplo, cómo caminamos, cómo gestualizamos,
como decía hace un ratito, cuál es el tono de voz que debemos utilizar en determinados lugares, qué vestimenta tenemos que utilizar para ir a una entrevista de trabajo o un encuentro con amigos o para quedarnos mirando tele en casa, ¿sí? Tenemos tan naturalizado eso, tan impregnado en el cuerpo, que parece que fuera parte de nuestro propio ADN, ¿no? Es decir, lo social se oculta sobre el velo de la naturalidad. Obviamente, y por supuesto, es imposible andar por la vida cuestionándonos constantemente el conjunto de nuestras prácticas, ¿no? Si vamos a utilizar un palito chino o un tenedor para comer. Sería imposible funcionar en cualquier sociedad si todo el tiempo estamos cuestionando nuestras maneras de funcionamiento cotidiano, ¿sí? No podríamos convivir con otros si este cuestionamiento fuera constante. Ahora bien, cuando empezamos a preguntarnos sobre eso, empiezan a aparecer algunas reflexiones que son las que nos interesa tener en cuenta para lo que vamos a ir trabajando en la materia, ¿no? Primer premisa a tener en cuenta. Los seres humanos, varones, mujeres, somos siempre seres sociales. ¿A qué nos referimos con esto? A que no hay posibilidad de vida por fuera de la sociedad, ¿sí? La metáfora de Robinson Crusoe, ¿no? De este niño que se pierde en un naufragio y luego desarrolla toda la vida en una isla, reproduciendo, pareciera ser la sociedad inglesa de la nada y la cultura inglesa de la nada, bueno, es completamente imposible, ¿no? Porque todos esos aprendizajes siempre se dan en un determinado contexto social, ¿no? Y al mismo tiempo, porque es imposible que nosotros nos desarrollemos si no es a través del contacto y el vínculo con otros. Sin ir más lejos, el aprendizaje de nuestro lenguaje, algo tan básico como la forma de comunicación que tenemos para con los otros, también es un aprendizaje social. Cuando nosotros llegamos al mundo, ese mundo ya está construido, ¿no? Esas instituciones, esas prácticas, ya están previamente determinadas. Ese mundo ya está funcionando. De hecho, desde pequeños, y aún antes de convertirnos en persona, antes de salir del vientre de nuestras madres, ya también tenemos un montón de cargas sociales y simbólicas sobre nuestros cuerpos y sobre lo que se espera de nosotros. Es decir que nuestras formas de aprendizaje, en primer lugar, están atravesadas por esos núcleos de socialización primaria, ¿no? Es decir, el hogar en el cual seamos criados y seamos construidos. Ahora bien, después, esas instancias de socialización y de educación se van a ir ampliando a medida de que nos vamos vinculando, por ejemplo, con instituciones de educación formal. El jardín maternal, el jardín, la primaria, la secundaria, los grupos de amigos, los medios de comunicación, ¿no? Las distintas grandes instituciones que también nos imponen ciertas formas de mirar y de ser en el mundo, ¿no? Es decir, que todo aquello que vamos aprendiendo e incorporando a lo largo de nuestros primeros años de vida es una construcción social, ¿sí? No hay entonces acontecimientos humanos que no puedan llamarse sociales. Cuando desempeño los roles en la sociedad, mis roles en familia, por ejemplo, o en el trabajo, estoy realizando también deberes que están predefinidos, ¿sí? A ver, y no somos nosotros quienes hemos creado esos roles, sino que vienen dados de antemano. Nos dice, por ejemplo, Vicent Márquez, retomemos un fragmento del texto, dice: el señor Timoneda se cabrea en silencio cuando es el jefe de personal quien le llama Timoneda, sin el señor adelante, y enérgica y explícitamente cuando es un subordinado suyo quien lo hace. Insiste o no en hacerse llamar Pepe por una mujer según el aspecto que ella tenga, y se siente bastante orgulloso de ser cabeza de familia, porque así los niños han de nombrarlo según su cargo doméstico de papá, ¿sí? Es decir, es una misma persona que en distintas situaciones sociales, como nos sucede a todas y a todos nosotros, juega distintos roles. Casi como si pudiéramos pensar a la sociedad como un gran teatro en el cual vamos ocupando, no diría distintas personalidades, pero sí distintas identificaciones y distintas formas de actuar y de comportarnos según el ambiente en el que estamos y según obviamente de lo que se espera de nosotros, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento que nos interesa pensar en función de esto? Bueno, ¿qué es lo que efectivamente podemos considerar como normal? ¿Y cuáles son las implicancias de la utilización del término normalidad? ¿No? Primero que nada, es importante considerar que lo que hoy nosotros consideramos como normal en nuestro medio, que además de estar atravesado por
una sociedad más general también tiene otros atravesamientos, como la edad, el género, la etnia, la religión, y podríamos pensar la clase, no sé, un montón de otras dimensiones sociales. Lo que para nosotros es normal, ¿sí? Vamos a ponerlo siempre entre comillas, no lo es para otros grupos humanos o para otras sociedades o para otras culturas, ¿no? Es decir, y más aún si esto lo ponemos en un determinado contexto histórico, ¿no? Uno podría pensar que lo normal en la década del 50 era que una mujer se case joven y que cuando se case deje de trabajar. Esto sigue sucediendo en varios sectores sociales. Hoy en día, o en otras culturas, perdón, pero si lo vemos en términos más globales o generales, vemos que es una práctica que ha sido cuestionada a lo largo de las últimas décadas y que hoy ello no necesariamente se da. Las mujeres también hemos salido ya hace bastantes años de manera masiva al mercado de trabajo, muchas convivimos sin casarnos y muchas también optan por no tener hijos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, a ver, lo que podemos considerar como normal en un determinado contexto no necesariamente es normal para todos, ¿sí? De ahí que la idea de normalidad refiere principalmente a la forma de construir socialmente una determinada moralidad, es decir, de establecer lo que está bien y lo que está mal para un determinado conjunto humano, ¿sí? Pensemos que desde pequeños, en estas instancias de socialización de las que hablábamos hace un rato, es cuando nos empiezan a explicar qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, ¿no? Séntate así, come de determinada manera, no digas tales palabras, esto es bueno, esto es malo, ¿sí? Entonces, la sociedad nos va a demarcar esa moral y al mismo tiempo nos va a ir estableciendo determinadas necesidades. Porque además de estas necesidades biológicas primarias, nosotros estamos atravesados por otro conjunto de necesidades que vamos considerando a lo largo de los años como básicas para nuestra supervivencia. Hoy podríamos pensar, por ejemplo, el uso de Internet, ¿no? Para el desarrollo de gran parte de nuestras actividades y muchísimo más, si lo pensamos en este contexto, Internet es considerado casi como una necesidad básica, ¿no? Bueno, hace 20 años atrás eso sería imposible de pensar porque la Internet existía como disponible para núcleos de la humanidad muy reducidos, ¿no? Es decir que nuestras necesidades, además de estas necesidades biológicas, el resto de las necesidades también se van construyendo socialmente, dependiendo de las épocas históricas, de los grupos primarios y secundarios en los cuales estemos insertos, atravesados por estas dimensiones de clase, género, edad, etnia, religión, etcétera, como hemos mencionado, y también la sociedad nos va a delimitar una determinada forma de sentir esas necesidades y opciones para canalizar esos deseos, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué concepto puede servirnos, digamos, como disparador para poder pensar nuestras formas de comportarnos en sociedad? Bueno, acá el padre de la sociología, indiscutiblemente, ¿no? Emil Durkheim, uno de los fundadores de nuestra disciplina, acuñó el concepto de hecho social, que creemos que es importante conocer, porque después además lo vamos a retomar cuando lean el texto de Dominique Meda para la clase que viene, ¿sí? ¿Qué nos dice Durkheim que es un hecho social? Bueno, él va a decir que son modos de actuar, pensar y sentir, exteriores al individuo, y que están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se nos imponen. Y los hechos sociales son al mismo tiempo el campo de estudio de la sociología, ¿no? Entonces vamos paso a paso. ¿Por qué esta idea de que son exteriores al individuo? Bueno, porque estas formas que nosotros tenemos de actuar, pensar y sentir están en el mundo, nos preceden y son parte de la conformación de algo que va mucho más allá de las decisiones individuales. Hablábamos hace un rato de la forma de vestirnos, por ejemplo, ¿sí? Bueno, sabemos que más o menos probablemente todos estemos vestidos con un pantalón y una remera. Creo que quizás nadie de quien esté viendo este video estará vestido con un turbante, o con una túnica, o con un vestido de fiesta en este momento, ¿no? Bueno, ¿por qué será eso? Bueno, justamente hay una forma de actuar, de pensar y de sentir que es determinada socialmente, ¿sí? Y al mismo tiempo decíamos, además de ser exteriores y que nos anteceden, bueno, estos hechos sociales están dotados de un determinado poder de coerción. ¿Qué es la coerción?
Bueno, es una forma de represión, por decirlo de alguna manera, de imposición, ¿sí? Es el ejercicio de una determinada fuerza, que en este caso es la fuerza social, que se nos impone a nosotros. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta de esa dimensión imperativa de los hechos sociales? Bueno, principalmente cuando queremos resistirnos a ellos, ¿sí? Es decir, cuando queremos corrernos de aquello que está determinado como lo que se espera de nosotros, es que empiezan a surgir las sanciones en la sociedad. Esas sanciones pueden ir desde sanciones más leves, como la risa o la burla, ¿no? Quizás si yo ya apareciera vestida con una túnica, un turbante y ropa de colores, bueno, a ustedes eso les causaría gracia. Es una forma de resistirse a un choque de lo que se espera que realice en este momento. Ahora bien, ¿qué otra manera puede haber de esa resistencia? Bueno, puede haber resistencias más fuertes, más drásticas y con consecuencias mayores para la subjetividad. Esto es, por ejemplo, prácticas de discriminación, ¿no? Puede ser desde algunas más leves a otras mucho más agresivas o violentas, o aún formas de sanción más institucionalizadas como la penalización a través de la ley, ¿sí? Es decir, que, por ejemplo, pensemos un gran hecho social que nos atraviesa a todos, que es la maternidad, ¿no? ¿Qué pasa con aquellas mujeres que deciden no ser madres? Bueno, lo que observamos ahí es que generalmente se dan resistencias sociales muy fuertes hacia esas personas, hacia esas mujeres, ¿no? Entonces, no hay una pena legal, cristalizada, que diga, bueno, si no sos madre vas presa. Pero sin embargo hay otras formas de sanción, ¿sí? De discriminación social, de castigo social, que pueden ser hasta mucho más potentes y dolorosas, digamos, que la propia pena institucional, ¿sí? Es decir que la maternidad, como ejemplo que hemos tomado, nos puede imponer una determinada forma de actuar, lo que se espera de una buena madre, primero que se espera que seas madre y después lo que se espera de ser una buena madre, una determinada forma de sentir, de construir el deseo en torno a la maternidad o la idea, por ejemplo, del instinto maternal, y de actuar, de pensar y de sentir, ¿sí? Y al mismo tiempo, cuando queremos corrernos de aquello que se espera de nosotros por estar en un determinado lugar en nuestra sociedad, bueno, cuando queremos corrernos, recibimos esas sanciones o esos castigos de la sociedad, ¿no? De ahí es que Durkheim habla de el carácter imperativo de los hechos sociales, ¿sí? Entonces, a ver, ¿qué otra característica le va a otorgar Durkheim a los hechos sociales? Él va a decir que el hecho de ser generales no implica que sean colectivos, es decir, son generales por el hecho de ser colectivos, pero no al revés. ¿Y cuál es la diferencia entre lo colectivo y lo general? Bueno, justamente este carácter coercitivo acerca del cual estábamos hablando recién. El hecho de ser colectivos implica que por detrás tienen una determinada sanción moral, una determinada coerción, una determinada forma de ejercer una resistencia cuando queremos contradecir, digamos, eso que la sociedad nos ha impuesto, ¿sí? Entonces, esa primera distinción. Y por otro lado, otra cuestión importante que nos menciona el autor es el hecho de los distintos grados de estructuración de los hechos sociales, ¿no? Hay algunos que están más consolidados que otros y que tienen distintos grados de institucionalización. Nadie te va a castigar penalmente por utilizar una determinada vestimenta, salvo, por ejemplo, que vayas desnudo por la calle, que ahí sí podrías tener una forma de sanción legal, pero sí para otro conjunto de prácticas sociales hay otros grados de institucionalización y de penalización si no cumplimos con lo que está establecido por este hecho social cristalizado que podemos llamar ley, ¿no? Por ejemplo, el consumo de determinadas drogas, ¿no? Sabemos que hay drogas que son de curso legal y otras que son, que están prohibidas por la ley, ¿sí? Más allá de los efectos que estas produzcan sobre nosotros, ¿no? Hay toda una construcción sociohistórica y cultural en torno a determinadas sustancias que ha hecho que las consideremos ilegales, y a otras que están habilitadas o permitidas socialmente. Más aún, y ahí vemos cómo empieza a impactar el dinamismo del cambio social, ¿no? Hay hechos que aún siguen penados por la ley, pero sin embargo,
que como prácticas son prácticas generales y que no necesariamente tienen un castigo o una sanción entre los pares o entre los grupos sociales en los cuales nos movemos o la sociedad en su conjunto, ¿sí? Es decir, ¿qué implica esto? Bueno, en primer lugar, que la sociedad es dinámica, ¿sí? Es importante que consideremos entonces que si bien estamos determinados por la sociedad, eso no implica que no haya posibilidad de cambio, ¿no? La sociedad todo el tiempo muta, todo el tiempo va modificando sus prácticas y aquello que considera como posible o no posible de ser realizado. Estos cambios igualmente tampoco son instantáneos y mucho menos, digamos, se generalizan de un día para el otro en la sociedad, salvo a veces cuando suceden situaciones abruptas. Habrá que ver, pensando en este contexto de pandemia global, bueno, cuáles de nuestras prácticas efectivamente luego se modifiquen a largo plazo, ¿no? Estamos en un momento crucial para poder pensar justamente el concepto de normalidad, porque básicamente toda nuestra normalidad, toda nuestra cotidianidad se ha visto afectada por esta situación de la pandemia y la necesidad de respetar las medidas que ha impuesto el gobierno, que en este caso refieren principalmente al aislamiento, ¿sí? Hemos muchos dejado de trabajar o estamos trabajando de manera virtual, muchos hemos dejado de ver a nuestros amigos, a nuestras familias, a nuestros seres queridos, hemos dejado de transitar las calles, de ver a nuestros vecinos, y bueno, llevando la cuarentena, obviamente depende de los contextos sociales en los que estamos y de las maneras en las cuales esa se pueda llevar a cabo. Pero bueno, esa irrupción de nuestra normalidad nos permite o nos abre también la posibilidad a pensar que la vida se puede organizar de otra manera, ¿no? Aquellos que teníamos una rutina, por ejemplo, de levantarnos todos a un mismo horario, ir a un determinado espacio de trabajo, volver a encargarse de las tareas domésticas, etcétera, 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 dependiendo de cuál sea la rutina de cada uno, bueno, todo ello hoy se ha habido alterado, se cambió nuestra normalidad, ¿sí? Es decir, bueno, los seres humanos también somos sujetos plausibles de el cambio, somos seres maleables, modificables, ¿sí? Bien, entonces, a ver, para ir cerrando, porque ya estamos un poco pasados del tiempo virtual que hemos planificado, lo que nos interesa que podamos abordar es la idea del trabajo para poder pensarlo como un hecho social. Ustedes seguro escribieron un montón de características al trabajo, algunas probablemente pueda adivinar porque este ejercicio lo solemos hacer en clase, y muchas de las definiciones que salen de manera colectiva tienen que ver en pensar al trabajo como un castigo, como una obligación, como una actividad mediante la cual obtenemos una remuneración, como una necesidad, como un medio para desarrollarnos, como una forma de conocer gente, etcétera, etcétera, etcétera. Probablemente alguna de todas estas ustedes hayan colocado en esa hojita que les pedimos para el ejercicio inicial. Bueno, ¿quiere decir que estas características son correctas o incorrectas? No. Todas estas características forman parte de lo que consideramos trabajo. Ahora bien, lo que nos interesa pensar es, primero que nada, poder construir una definición un poquito más abstracta en torno al concepto de trabajo. Es decir, pensar el trabajo como una actividad que luego en las distintas sociedades, como van a ver con MEDA la clase que viene, va a ir cobrando distintas formas, ¿no? Entonces, en primer lugar, si yo tuviera que definir, para hacer un paralelo, qué es caminar, bueno, yo podría decir que es la actividad o la acción de mover las piernas, el cuerpo, el torso de determinada manera para trasladarme de un lado hacia otro, ¿sí? Ahora, si tuviéramos que llevar esta misma definición al trabajo, ¿qué podríamos decir? Bueno, la definición que vamos a tomar de acá en más y que nos va a servir para pensar después también la idea de proceso de trabajo, es la definición más genérica que podemos utilizar, es pensar primero que nada al trabajo como una actividad de transformación. Trabajar significa transformar, ¿no? ¿Y qué es lo que transformamos? Bueno, en primer lugar podemos transformar la naturaleza, o transformar derivados de la naturaleza, o hasta las ideas, ¿no? Hoy es que el trabajo intelectual es uno de los principales motores de la economía, por ejemplo, y del desarrollo de la ciencia, ¿no? Entonces, es una actividad de transformación para la cual utilizamos herramientas y ponemos en juego lo que vamos a llamar nuestra fuerza de trabajo, es decir, nuestras energías físicas y mentales,
en pos de generar un determinado bien de uso, ¿sí? ¿Qué significa entonces trabajar bajándolo a un ejemplo concreto? Por ejemplo, para llevar a cabo la producción de una mesa, yo necesito transformar la madera a través del uso de herramientas, que puede ser una sierra, un martillo, una lija, el barniz, no sé, un pincel para luego pintarla. Pero no solamente necesito la materia prima, o sea, la madera y los clavos, por ejemplo, y esas herramientas, sino que también voy a necesitar otra cuestión fundamental, que es mi propio trabajo. ¿Qué significa poner en juego mis energías físicas y mentales? Bueno, primero, la energía física, el uso del cuerpo, de la fuerza, ¿no? De la fuerza motriz. Ahora bien, además de eso, tengo que poner en juego mi conocimiento, ¿sí? ¿Cómo puedo cortar la madera? ¿Cómo puedo lijarla? ¿Cómo puedo serrucharla? Yendo a un ejemplo muy llano, ¿sí? Entonces, ¿qué nos va a interesar a partir de esta definición a nosotros para la materia? Pensar siempre que el trabajo es una actividad social. Por más que yo esa mesa la haga hoy en mi casa sola, siempre va a tener una relación con la sociedad. El hecho que haga la mesa de madera y que utilice la madera como un material es porque hay una construcción histórica previa en la cual la madera ha sido considerada como un recurso que puede ser utilizado para construir muebles, por ejemplo. El hecho de que utilice un martillo, bueno, el martillo no nace básicamente de un repollo, sino que es una herramienta también creada a lo largo de la historia por la humanidad. El conocimiento en torno a cómo utilizar esas herramientas, bueno, con esto sucede lo mismo que con los otros dos ejemplos, ¿no? Es decir que para trabajar siempre se pone en juego la utilización de herramientas que son producto también del trabajo humano, y la puesta en juego del conocimiento, que también es producto de un trabajo de conocimiento humano acumulado a lo largo de los siglos y de la historia, ¿no? Es decir que, en tanto actividad humana, el trabajo siempre es un producto social y siempre implica una relación con otros. Esté yo trabajando con otros en ese mismo momento o esté sola en mi casa trabajando, ¿sí? Entonces, primer definición para pensar el trabajo también es una actividad social, ¿sí? Ahora bien, las formas en las cuales trabajemos, cómo establezcamos las relaciones con otros, cómo se establezcan las relaciones laborales, las instituciones que regulen el trabajo, si éstas existen o no existen, la finalidad, los medios de trabajo, la técnica, los espacios, la organización del tiempo de la jornada, también siempre están determinadas socialmente. No es lo mismo trabajar en una comunidad rural de manera cooperativa y en busca de producir los bienes que necesitamos para subsistir, que trabajar en una fábrica bajo la lógica fordista, con un horario regulado, en un espacio fabril, realizando operaciones repetitivas todos los días y también con una jornada de trabajo previamente delimitada, ¿sí? No es lo mismo trabajar de manera cooperativa, con determinadas relaciones laborales, que trabajar bajo patrón, ¿sí? Sin embargo, una u otra manera son formas de trabajar. No es lo mismo trabajar en mi casa, por ejemplo, cocinando para comer y trabajar con miembros de mi familia, que trabajar en una fábrica de alimentos, ¿sí? Todas son actividades de trabajo, todas implican una forma de transformación, de utilización de herramientas, de puesta en juego de un conocimiento, pero las relaciones sociales, la utilización del tiempo y el espacio, son distintas en todos estos casos, ¿sí? Es decir, que la definición previa que dimos de trabajo nos sirve entonces para pensar al trabajo como una actividad genérica, como una actividad más abstracta, pero luego el contenido de cómo el trabajo se lleve a cabo en el día a día y en determinadas sociedades, ¿sí?, va a estar dada por el contexto sociohistórico en el cual nos encontremos inmersos, ¿sí? Entonces, en nuestra sociedad actual, una sociedad atravesada obviamente por el modo de producción capitalista, el conjunto de características que adquiere el trabajo es particular. Y la forma en la que se organiza el trabajo en nuestra sociedad nos impone una determinada forma de pensar, de ver, de actuar, de sentir en el mundo, ¿sí? Entonces, sobre esta idea es que proponemos realizar una reflexión para después poder poner en común en el foro con el resto de los compañeros y que nosotros les hagamos una devolución a cada una de las comisiones, ¿sí?
Primera pregunta para resolver. ¿Puede el trabajo considerarse un hecho social? Recordemos, ¿no? Las formas de actuar, pensar y sentir en el mundo, que son impuestas, que están por fuera de los individuos y que son impuestas y que tienen un poder coercitivo. ¿Cuáles son las formas de coerción que ejerce la sociedad cuando no actuamos en función de lo que se considera normal para ser un buen o mal trabajador? Voy a dar un ejemplo para que después ustedes realicen su propia reflexión. El trabajo, por ejemplo, la necesidad de trabajar, primero que nada, es una necesidad fundamental en nuestra sociedad, porque el trabajo en nuestra sociedad es requerido para poder obtener un ingreso, sea un salario o un ingreso que no esté bajo la relación capital-trabajo, ¿sí? ¿Qué nos impone eso? Bueno, una determinada organización de la rutina, ¿no? Sabemos que todos los días tenemos que levantarnos a determinado horario, sabemos que todos los días tenemos que dedicarle X cantidad de horas a la actividad laboral, sabemos que si trabajamos bajo patrón, por ejemplo, tenemos que comportarnos de determinada manera en el trabajo. Bueno, ¿y qué pasa si no hacemos todo esto? ¿No? ¿Cuál es el mensaje que la sociedad nos da? ¿Qué resistencias encontramos si, por ejemplo, decidimos no trabajar más? ¿No? ¿Podríamos hacerlo? Bueno, podemos, me parece importante, tomar el contexto actual en el cual estamos viviendo para sumar a las reflexiones sobre qué implica la normalidad de nuestra vida laboral y cómo este contexto nos está como rompiendo un poco estos esquemas, ¿sí? Entonces, les sugiero que relean las consignas, las tienen tanto en la hoja de ruta como acá en el PowerPoint, que hagan su breve reflexión de no más de 15 renglones y la posteen en el foro de cada comisión. En la hoja de ruta van a tener la guía para dónde la tienen que colgar. Así que, bueno, eso es todo por hoy, esperamos que estén muy bien y nos vemos la clase siguiente con el texto de Dominic Meda y ya van a tener ahí más información en la clase correspondiente. Bueno, les mando un saludo grande y esperamos que todos estén bien.